Primera de Timoteo, capítulo 5. No reprendas a un hombre que es mayor que tú. Por el contrario, anímalo como si fuera tu padre. Trata a los hombres más jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores que tú como madres, a las más jóvenes como hermanas, con los estándares más altos de decencia. Ayuda a las viudas que no tienen familia, pues la responsabilidad cristiana de los hijos o nietos de una viuda es cumplir con las obligaciones que exige su familia y pagar a sus padres ayudándolos. Esto es lo que agrada a Dios. Ahora pues, una verdadera viuda que no tiene familia, que está sola y sin apoyo de nadie, pone su esperanza en Dios y ora pidiendo ayuda día y noche. Pero una viuda que solo se concentra en agradarse a sí misma, ya está muerta, aunque esté viva físicamente. Da estas instrucciones a la gente para que estén por encima de cualquier crítica. Pero los que no cuidan de sus parientes, especialmente de su propia familia, han negado sus creencias y son peores que los incrédulos. Solo las viudas mayores de 60 años que han sido fieles a sus esposos deben estar en la lista. La viuda debe tener reputación de hacer el bien. ¿Crió a sus hijos apropiadamente? ¿Ha sido hospitalaria? ¿Ha lavado los pies de otros miembros de la iglesia? ¿Ha ayudado a aquellos que estaban en dificultad? ¿Ha procurado hacer el bien en todas las formas? No anoten a las viudas que son más jóvenes, porque cuando sus deseos físicos les despierten el deseo por casarse, abandonarán su dedicación a Cristo. En esto ellas son culpables de quebrantar su compromiso anterior. Además, ellas se acostumbran a una vida de pereza, donde simplemente se visitan unas a otras en sus casas. No solo son perezosas, sino que andan en chismes y se entrometen hablando de cosas que no deberían. Así que mi mejor consejo es que las viudas que son más jóvenes se casen y tengan hijos y se ocupen del hogar. Así no habrá oportunidad para la crítica que proviene del enemigo. Sin embargo, algunos ya se han ido por el camino de Satanás. Toda mujer cristiana que tenga viudas en la familia debe ayudarlas, para que la iglesia no reciba la carga de tal responsabilidad y pueda ayudar a las viudas que realmente están en necesidad. Los ancianos que dirigen la iglesia deberían ser considerados como doblemente valiosos, especialmente aquellos cuya obra es la predicación de la palabra y la enseñanza. Como dice la Escritura, no le pondrás bozal al buey cuando está trillando el trigo. También dice, el obrero merece su pago. No consideres ninguna acusación en contra de un anciano, a menos que existan 2 o 3 testigos que la apoyen. Censura frente a todos los demás a los que pecan, como una advertencia para los otros también. Ante Dios y Cristo Jesús, y ante los santos ángeles, yo te instruyo con estas indicaciones sin prejuicio alguno. No actúes con favoritismo. No te apresures a imponer tus manos sobre ninguno, y no participes en los pecados de los otros. Mantente puro.
No bebas solamente agua, sino añade un poco de vino, por tu mal de estómago, pues te enfermas muy seguido. Los pecados de algunas personas son muy evidentes y sin duda alguna son culpables, pero los pecados de otros no se logran ver hasta después. Del mismo modo, algunas buenas obras son evidentes, e incluso las que están ocultas no seguirán así por mucho tiempo. Apreciados amigos, es una alegría reunirnos una vez más en Reavivados por su palabra. El capítulo 5 de Primera de Timoteo nos habla sobre los deberes que tenemos hacia los demás y cómo reprender el pecado en la iglesia. Las enseñanzas para hoy son las siguientes. En primer lugar, denuncia el pecado y corrige, pero hazlo con amor y con respeto. Pablo está dando consejos a Timoteo para que él no tolere el pecado, incluso de los que puedan ser más mayores que él, pero él dice que los debe hacer con respeto. El verso 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amigo y amiga, no permitas que el pecado continúe en tu medio, principalmente en la iglesia, y si eres líder, aún más, pero hazlo con mucho cuidado, con respeto, con cuidado de no lastimar innecesariamente a nadie. Si lo haces con personas mayores, busca un tiempo especial y habla solas con estas personas. El propósito principal de la reprensión es que la persona sienta su culpabilidad, se convenza de su culpa, que es justamente el propósito del Espíritu Santo, convencer de pecado, para que la persona elija por sí misma apartarse del pecado. Hazlo de todas las maneras posibles, usando los medios eh, principalmente adecuados, respetables, hasta que las personas abandonen el pecado, pero no lo toleres. En segundo lugar, proveamos lo necesario hacia nuestros familiares. Pablo ahora menciona el tema de las viudas. En los días de Pablo, como ahora también, habían viudas que tenían ayuda de sus familiares, que tenían medios para sostenerse, pero también habían viudas que no tenían apoyo de nadie. Entonces era el deber de la iglesia sostener a estas viudas. Pero Pablo deja en claro una serie de requisitos que se pueden aplicar para sostener a las viudas, pero primeramente deja en claro que es el deber de los familiares antes que el deber de la iglesia de sustentar a estas viudas. El verso 4 menciona, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El deber de los hijos hacia los padres es importante. Los padres cuando van hacia una edad avanzada necesitan ayuda, necesitan apoyo, compañía, paciencia y amor de los hijos. Así como los padres tuvieron demasiada paciencia
para formarlos, para cuidarlos desde pequeños, cuando ellos ya llegan a una edad avanzada necesitan también el mismo amor y paciencia de los hijos. Y es el consejo divino de que los hijos cuiden a los padres cuando ellos ya sean muy ancianos, cuando realmente requieran ayuda. Y esto es agradable, porque hay hijos que no cuidan de los padres cuando son ancianos. Esto no agrada al Señor. Asimismo, también incluye a los nietos, que en lo posible pueden involucrarse en esta tarea de cuidar a su familia o a sus miembros familiares cuando son muy ancianos. En tercer lugar, evitemos la mala práctica del ocio y el chisme. Pablo menciona que las viudas, pues, que iban a estar en una lista especial donde ellas iban a recibir el apoyo, el sustento material, económico o de alimentos de la iglesia, pues no sean cualquier viuda por solamente el hecho de serlo. Pablo menciona que deben ser mayores de 60 años, que no tengan apoyo de nadie y también requisitos morales. Viudas que hayan servido a la iglesia, que hayan servido a sus familiares, que hayan sido buenas esposas y madres, que hayan sido fieles a sus esposos. El verso número 13 menciona: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían. Por tanto, esto es importante aplicar a todos nosotros. La mala práctica de la ociosidad es penalizada por el cielo, no es vista con agrado de parte de Dios. Mantén tu mente ocupada siempre que estés despierto. Siempre haz alguna actividad. Hay un dicho muy conocido: la mente ociosa es taller del enemigo. ¿Recuerdas lo que sucedió con el rey David, que estaba en un momento de ocio, paseando en el techo de su casa, hasta que vio a Betsabé cuando se estaba bañando? Y conoces el resto de la historia. Terminó muy mal. Mantente siempre en actividad. Haz actividades. Trabaja. Ocupa tu tiempo, el tiempo que Dios te ha dado, en cosas buenas, en cosas productivas, en cosas que ennoblezcan tu carácter, en cosas que agraden al Señor. No simplemente por el hecho de que te mantengas ocupado y ocupada, vas a dedicarte a cosas que no agradan al Señor. Mantente haciendo actividades por el bien de los demás. Como hemos visto en los capítulos anteriores, Dios nos ha hecho para buenas obras de manera permanente. Practica ello. Así evitarás el pecado de la pereza, del ocio, que la Biblia condena. Por otro lado, el chisme es otra mala práctica que Pablo está condenando en algunas viudas que no merecían el apoyo si fuese así. Y esta práctica mala, pues también debemos retirar de nuestra vida. El chisme
trae múltiples problemas, deteriora la unidad de la iglesia. Si vas a hablar algo acerca de otra persona mientras esta persona no esté, y si le vas a hablar a los demás, habla cosas buenas, cosas a favor de la otra persona. ¿Para qué agregar el mal? ¿Para qué agregar lo negativo, las caídas que tiene alguna persona? Esto va a debilitar la reputación de las otras personas, va a crear desunión, odio, calumnias, entre otras cosas negativas. Si tienes de repente la tentación de llevar un chisme, de contarlo, clama al Señor para que el Señor coloque dominio propio y retire este mal deseo del corazón, porque debilita la iglesia y es una práctica condenada aquí en la Biblia. En cuarto lugar, el que trabaja para el Señor también es digno de salario. El verso 17 y 18 habla acerca de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de noble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo menciona que los que se ocupan en el Evangelio vivan del Evangelio. Eso está en los capítulos anteriores. El que se dedica a difundir la palabra de Dios, en predicar, en enseñar, el que coloca su tiempo y su esfuerzo en ello, también merece su pago, merece la ayuda económica, merece su sustento, como cualquier otro trabajador, merece una vida digna. Aunque, como Pablo, también hay algunos que no desean colocar una carga en la iglesia. Y eso corre por voluntad propia, pero tienen el derecho a ser sustentados por la iglesia, porque también hacen un trabajo. En quinto lugar, reprendamos el pecado hasta extinguirlo de nosotros. Respecto a los ancianos, el verso 20 menciona, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Respecto a reprender a ancianos, Pablo es muy cuidadoso. Incluso en el verso anterior, en el 19, menciona que no admita acusación contra ancianos, sino con muchos testigos para evitar las calumnias falsas. Y ahora, si hay pecado en ellos, pues hay que reprenderlos de manera cuidadosa, porque es más difícil reprender a un dirigente, a un líder, a un anciano en la iglesia, pero no por ello ellos están eximidos de ser aconsejados, reprendidos para eliminar el pecado. Con esto se deja claro que todos, ya sea de cualquier edad o de cualquier cargo, no son personas a quienes se les puede tolerar el pecado. No toleres el pecado, querido amigo y amiga, en tu familia o en la iglesia. De acuerdo a la posición que tengas, trata, intenta, busca en lo posible corregir, habla con las personas, como Cristo nos enseñó. Acércate de manera personal y trata de mostrarle el mal camino que está eligiendo con mucho respeto y cariño. Luego Cristo dice, si es que no te escucha, lleva a uno más, ve con otra persona, pero hazlo con esos pasos, sin necesidad de sembrar discordia, desunión en la iglesia. En quinto lugar,
La Biblia no aprueba el uso de bebidas alcohólicas. En el verso 23 hay un consejo que Pablo le da a Timoteo, porque Timoteo parece ser que sufría de enfermedades digestivas. Vamos a ver qué dice este versículo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunas personas mencionan a este texto como una autorización para usar bebidas alcohólicas con uso moderado, mencionando que esto es legítimo, pues aquí lo menciona. Pero hay que tener en cuenta este contexto. En el Antiguo Oriente, los pozos profundos eran escasos. El agua solía principalmente venir de lo que se recogía de los techos cuando llovía. Ahora, esta agua estaba contaminada con bacterias y pues originaba muchas enfermedades del estómago como la disentería o la diarrea. En vez de tomar solamente agua, al mezclarle un poco de vino, con, pues se la potabilizaba de esta manera. Si bien era vino fermentado, en algunos casos, para evitar que se agríe, pues no conocían la pasteurización que existe hoy en día. Entonces la elaboraban a partir de uvas parcialmente deshidratadas al sol y era por lo tanto muy dulce. Finalmente, mencionar que hoy se conocen mejores métodos de potabilización del agua y no se justifica agregarle bebidas alcohólicas como posiblemente se hacía en aquel tiempo. Y es lo que él recomienda a Timoteo, pues el andar enfermo no sería adecuado para alguien que predica también una reforma en la salud. En conclusión y la aplicación a la vida, querido amigo y amiga, no toleres el pecado. Repréndelo, pero hazlo con mucho amor, con mucho cuidado y respeto. Y cumple los deberes que cada uno de nosotros tenemos hacia los demás, principalmente hacia nuestros familiares y como vimos, hacia las personas muy ancianas. Vamos a culminar con una oración. Señor nuestro, por favor, como dice tu palabra, somos torres, somos vigías que vemos el pecado venir tal vez en nuestros amigos y hermanos. Enséñanos a corregir adecuadamente sin causar escándalo, Señor, sino hacerlo de manera adecuada como nos has enseñado. Pero no permitamos que toleremos el pecado. Como Pablo le indica a Timoteo, Señor, no seamos partícipes de ello, sino mantengámonos puros y reprender con mucho cuidado e incluso a los ancianos con mucho amor. Por favor, enséñanos a hacerlo como tú lo hacías con las personas que necesitaban corrección. Provéenos, Señor, lo necesario para proveer a nuestros familiares, principalmente a las personas muy ancianas en edad avanzada. Y si por alguna razón conocemos personas ancianas que ya no tienen apoyo de nadie, también ayúdanos a proveer a estas personas, porque así nos has mandado. Asimismo, Señor, ayúdanos a ser fiel a tu palabra como menciona aquí. Finalmente, pido una bendición, Señor, por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestro trabajo y cada área en la vida, principalmente de las personas que están escuchando este mensaje. Que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor, y caiga tu bendición. Gracias por oírnos, porque te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un abrazo, querido amigo y amiga. Bendiciones.